Ya, a ver, veamos este ejercicio, diferente al anterior, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, dice aquí, la función posición de una partícula está dada por este vector, perdón, por esta función, ¿no? Esta función, como normalmente pueden observar, no tiene la flecha, ¿no es cierto? No tiene esa flecha. Entonces, eso que está queriendo decir que su tratamiento en este caso es unidimensional. Entonces, este es nuestro x de t, ¿no es cierto? Este es nuestro x de t. Entonces, el movimiento de la partícula, por ejemplo, que describe, así, ¿no? Pues en este punto es x de t, del carácter unidimensional, ¿no? Pues este, digamos, nos han dado, hay diferentes notaciones. A este, por ejemplo, le podemos llamar r de t, o le podemos llamar s de t, porque este también es desplazamiento, por si acaso en algunos autores, ¿ya? Entonces, ese es el desplazamiento que está haciendo esta partícula, ¿ya? En el movimiento unidimensional, por si acaso, ¿ya? Entonces, una vez entendido eso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Dice, esa es la función posición de una partícula, ¿no? Entonces dice el inciso, cuando esta partícula dice alcanza una velocidad de 7 metros por segundo, ¿no? No te está diciendo que halles la velocidad en un cierto tiempo, sino te han dado una velocidad. Entonces fíjense, solución. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjense, tenemos por una parte en el inciso A, los datitos serían así, ¿no? Los datos. En principio sería, en el caso del inciso A, ¿no? En el caso del inciso A tendríamos la velocidad. A ver, en este caso, fíjense, puede tratarse de un movimiento uniformemente acelerado, pero la partícula, cuando se habla solamente solo ve, se llama rapidez, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, esa rapidez o velocidad que hemos llamado, que aquí le está colocando velocidad, pues eso es 7 metros por segundo, ¿no? 7 metros por segundo. Y lo que nos han dado es aquello, ¿no? Entonces, lo que nos han dado aquí podemos anotar r de t menos 4t cuadrado más t menos 1, ¿no? Esos son los datos que tenemos para el caso del inciso A. Pero observen que, digamos, tratándose, digamos, de un problema de física, uno fácilmente no podría adoptar un plan que le pueda, que pueda emplear fórmulas y que pueda resolver. Entonces, y ahí yo les recuerdo que hemos empleado la derivada, ¿no ve? Pero lo que nosotros vamos a hacer es derivar este, ¿ya? Entonces, al derivar este R', entonces, ¿qué vamos a encontrar? Diremos así, derivando R de t, entonces tengo lo siguiente, fíjense que la velocidad respecto del tiempo va a ser igual, voy a derivar. Entonces, la derivada de este es 3t cuadrado, la derivada de este sería menos 8t, la derivada de este sería más 1, y la derivada de menos 1 es 0, ¿no? Entonces, esta es nuestra velocidad en un tiempo establecido, en un tiempo t, esta es su velocidad, ¿no? Pero aquí dice la pregunta, ¿cuándo la partícula, perdón, aquí nos hemos olvidado los datos, el t dice, ¿cuándo dice la partícula alcanza una velocidad? O sea, tenemos que averiguar un tiempo con estos tres datos, ¿no? Entonces, este tiempo, esta velocidad, perdón, se está dando en este tiempo. Entonces dice, ¿en qué tiempo va a alcanzar esa velocidad? Esta velocidad es general para todas las velocidades, son todas las velocidades, ¿no? Entonces son todas las velocidades en un determinado tiempo. Entonces aquí nuestra velocidad en todo caso sería así, ¿no? Esta velocidad sería así. Pues fíjense, 7 metros por segundo. Pues aquí le pongo 7, porque es la velocidad, ¿no? Bueno, aquí podemos colocar, ¿no? Esta fórmula es la velocidad en cualquier tiempo, ¿no? En cualquier tiempo. Es decir, para cualquier tiempo tiene una velocidad.
Ahora aquí me han dado la velocidad 7 metros por segundo. Lo que yo hago es emplazar. Es decir, yo reemplazo, fíjense, 7 igual a 3t cuadrado, porque esta velocidad tengo aquí, ¿no? En un determinado tiempo que no sé, este incluso se podría cambiar así, ¿no? En este b sub t es, en este tiempo, es 7 metros por segundo. Entonces yo los reemplazo 7, entonces tengo 3t cuadrado, 8t más 1, ¿no? Entonces lo que yo hago, fíjense que esta expresión ahora simplemente es una expresión, una ecuación conocida, ¿no? Y lo que yo hago es resolver. Entonces fíjense, voy a resolver. Este 7 sería con menos allá. 1 menos 7 sería 6. Y esto nos daría 0, ¿no? Entonces ustedes tienen que verlo ya. Entonces luego esto yo resuelvo por la formulita, ¿no? Sería menos b, sería 8 más menos la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado menos 4 veces a por c, ¿no? A es 3 y c es menos 6. Damos paréntesis. Y todo está dividido entre 2 por a. Esa es la formulita, ¿no? Entonces t es igual, entonces, ahora t es igual. Entonces aquí sacamos el valor, ¿no? 8 más menos la raíz, este sería 64, menos por menos más, 12 por 6, 72, ¿no? Y esto nos da sobre 6, ¿no? Sobre 6 es eso. Entonces, fíjense, ya tengo el tiempo, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar este tiempo, ¿ya? Entonces nos va a dar dos valores, ¿no? Dos valores nos va a dar. Ahora, este valor de acá, este es, bueno, aquí podemos anotarle, este es 8 más menos raíz de 136 sobre 6, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un t y aquí vamos a tener un t, ¿no? Ya, 11,7, ¿ya? 11,7 vale este. Aquí nomás lo vamos a anotar. 11, ya. Entonces, si hacemos la suma, primero con signo positivo, aquí me va a dar 19,7. Bueno, 19,7 entre 6. Eso me va a dar, me da 3,3. ¿Ya? Obviamente segundos, ¿no? Y el otro, fíjense, el otro lo vamos a sacar ya. 8 menos 11 es, ¿cuánto es? 11 menos 8, es 3,3 sería este, ¿no? Pero sería menos 3,3 dividido 6. Pero esto no es necesario sacar, ¿por qué? Porque es negativo, ¿no? Nos sirve, ¿no? Entonces la respuesta sería, bueno, en este caso dice, ¿cuándo o en qué tiempo la partícula alcanza la velocidad de 7 metros segundos? En 3,3 segundos. En eso alcanza. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra primera solución, ¿no? Caso del inciso A. ¿Ya? Ahora nos iremos a nuestro inciso B. En el caso del inciso B, nuestros datos, fíjense, tenemos lo siguiente, ¿no? Recordamos entonces aquí que si tenemos una función posición, entonces su derivada es la velocidad, ¿no? Ahora, si tenemos el r de t y hallamos, bueno, aquí así, ¿no? Si tenemos esa posición, entonces, aquí flecha. Entonces, la segunda derivada es la aceleración, ¿ya? Eso lo tenemos como fórmula. Derivamos una vez que es esta, nos va a dar la velocidad. Tenemos la función posición, derivamos dos veces y tenemos la aceleración. Entonces, allá tenemos el r de t, ¿no? Nuestro r de t es, voy a anotarlo para comprensión, t cubo menos 4t cuadrado más t sería menos 1, ¿no? Ahora dice, ¿cuándo la aceleración se anula? La aceleración, cuando es 0, me está diciendo eso, ¿no?
en realidad la aceleración vale 0, dice. Entonces, ¿cuándo? Dice, ¿no? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Es decir, esta parte, ¿no? A es igual a 0, ¿en qué tiempo? Es decir, me está preguntando el t, ¿no? Pero me está preguntando para la aceleración. Entonces, nuevamente, fíjense, acaso yo esto, derivo, ¿no? Para practicar derivadas, a ver, lo haremos. Primero derivo, entonces va a ser 3t cuadrado menos 8t, y este sería más 1, ¿no? Su derivada de t es 1, y derivada de menos 1, que sería 0. Ya tenemos esa derivada, ¿no ven? Entonces, pero necesito la segunda derivada. Entonces derivo otra vuelta. Este sería entonces 6t sería. Derivada de 8t sería 8. Y derivada de 1 es 0, ¿no? Entonces, fíjense, entonces este para nosotros es la aceleración. Entonces aquí colocaremos la aceleración de la partícula es 6t menos 8. Esta aceleración esta es la fórmula de la aceleración en cualquier tiempo, ¿no es cierto? En cualquier tiempo. Entonces a mí me está diciendo cuando la aceleración se anula, es decir, se vuelva a 0, y en qué tiempo, dice, ¿no? Entonces esta es la aceleración. Entonces para mí, bueno, en esta parte, al igual que hace rato, esto le podríamos anotar, ¿no? La aceleración en cualquier tiempo se anula, ¿no? Se vuelve 0. Entonces, este a de t se volvería 0. Entonces, es decir, colocaríamos, ¿no? Este se vuelve 0. Entonces, esto es 6t menos 8. Y de ahí que t vale igual, despejamos, ¿no? Es 8 sextos. Entonces, ese t vale la mitad, 4 la mitad de 4 tercios, ¿no? Entonces, sería 1, dividido 1 sería, ¿no? T, 1,40, 1 sobra 10, 3, 1,3. Entonces, este sería 1,3 segundos, ¿no? Entonces, y esta sería nuestra respuesta, ¿no? En el caso del inciso B. ¿Ya? Bueno, hasta ahí. Ya, a ver, fíjense, este problema es bastante sencillo, pero es necesario repasar porque son, ¿cómo se dice? Son conceptos básicos, ¿ya? Pues fíjense, vamos a solucionar, ¿ya? Dice, un móvil tiene una velocidad constante. Entonces, fíjense que aquí ya ha dicho velocidad constante es el m de u, ¿no? En un recorrido de un espacio en línea recta, obviamente, más reposo todavía. Habla de posición inicial y habla de un tiempo y al cabo de 6 segundos, ¿no? Y tiene otra posición, fíjense. Todo lo que me solicita es la rapidez de ese móvil, la posición del móvil al cabo de 4 segundos, porque aquello es al cabo de 6 segundos, y dice el instante, es decir, un tiempo en que la posición del móvil va a tener 25 metros, ¿no? Entonces este ejercicio es bastante simple, fíjense. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí nos vamos a dibujar un bosquejo de la gráfica, ¿ya? Entonces ahí está más o menos, a ver. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el movimiento unidimensional? Entonces esa es nuestra posición 0, ¿no? Ya dice, este móvil dice que en cierta posición, dice, la posición del móvil es de 10 metros, digamos aquí. 10 metros, ¿no? Ahorita vamos a notar. Luego dice, al cabo de 6 segundos su posición es de 40 metros, entonces más o menos aquí digamos, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Entonces, esta es una posición inicial, le podemos llamar x1, esto es 10 metros, ¿no? La posición inicial. Y luego dice la posición final 40 metros, ¿no? Y dice que al cabo de 6 segundos, entonces, ¿qué ha ocurrido? Esto es un delta t.
¿no? El delta t es t inicial menos t final, pero aquí ya nos ha dado el delta t. Entonces, solución, inciso A, ¿no? Entonces, aquí fíjense, nos pide la rapidez, ¿no? Nos está pidiendo la velocidad del móvil porque es una velocidad constante, ¿no? La rapidez, es decir, el b, ¿no es cierto? Además, también aquí podemos aprovechar para estudiar que este es un delta x, ¿no? El desplazamiento que a causa de un móvil. Además, sabemos que este desplazamiento es x final menos x inicial, ¿no? Y este delta x, claro, obviamente vamos a reemplazar luego, ¿no? Fíjense. Entonces tenemos inciso A, entonces tendríamos datos, ¿no? Tenemos, dice que averiguar la velocidad, ¿no? Tenemos un desplazamiento, ¿no? Este tenemos. Además tenemos, bueno, la posición inicial, la posición final, ¿no? Además tenemos un tiempo, ¿no? Bueno, aquí este delta t va de 6 segundos. 6 segundos, ¿no? Entonces, nuestro delta t, que en este caso coincide con un tiempo absoluto de 6 segundos, ¿no? Entonces, observen ustedes que si vamos a averiguar la velocidad, entonces vamos a emplear obviamente esta formulita, ¿no? Esta formulita que lo voy a insertar en el cuadro ya. Así, ¿no? Entonces, esta es nuestra formulita. No, la primera que hemos iniciado, ¿no? Entonces, solucionamos. Así, entonces. Bueno, este sería el x final del x inicial, ¿no? En nuestro caso, allá sería, este sería x2 y este sería x1, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un despeje, obviamente, el delta x va a ser igual a velocidad por tiempo, ¿no? Si quieren más aún, sería x2 menos x1 igual velocidad que es incógnita, el tiempo que sería 6 segundos, ¿no? Hacemos el reemplazo. En este caso sería ¿cuánto? Tendríamos el x1 vale 10. Bueno, estos datos aquí estoy anotando por si acaso, y el x2 vale 40, ¿no? Metros. Entonces reemplazo 40 menos 10, y esto es igual a 6b. Entonces esto me da 30, entonces esto es velocidad, 6 veces, perdón. Velocidad entonces sería 30 sobre 6, ¿no? Entonces la velocidad va a ser igual a 5 metros por segundo, ¿no? Entonces esta es la velocidad que ha alcanzado el móvil, no, la rapidez, perdón, ¿no? Y esa es nuestra respuesta. En el caso del inciso A, ¿no? En el caso del inciso B, a ver, aquí ahora vamos, dice la posición del móvil al cabo de 4 segundos, ¿no? Entonces, no tiene una posición inicial como en este caso, solamente que si de aquí ha partido, al cabo de 4 segundos, ¿cuánto ha pasado? ¿No? Si nosotros hiciéramos un esfuerzo de graficarnos, más o menos ahora nuestra gráfica sería así, ¿no? Pues aquí tengo un x y aquí tengo un tiempo, ¿no? Pero desde el inicial, ¿no? Desde 0. Entonces dice la posición del móvil, que sería, dice, al cabo de 4 segundos. Entre nuestro delta t sería 4 segundos, ¿no? La posición, es decir, aquí nosotros vamos a ver cuánto va esa posición, ¿no? Entonces dice la posición del móvil al cabo de 4 segundos. Entonces, si sabemos que su velocidad es constante, bueno, en nuestros datitos sería así, ¿no? Nuestros datos sería, el delta t sería 4 segundos, y el x sería nuestra incógnita. Obviamente la posición inicial x sub 0, ¿vale? 0, ¿no? Porque está partiendo de aquí. ¿Y qué más? Nuestra velocidad sería 5 metros por segundo, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué fórmula vamos a emplear? Fíjense, voy a emplear, en este caso, si necesita la velocidad, esta misma fórmula, ¿no?
Entonces va a ser, fíjense, x igual a x sub 0 más b por t, ¿no? Entonces, estoy buscando, este vale 0, la velocidad vale 5 por el tiempo, que sería 4, ¿no? Bastante simple en este caso. Entonces, y nuestro x, entonces, resulta ser 20 metros, ¿no? Entonces, esto por si acaso nos va a servir siempre para, como parte inicial, digamos, lo que estamos trabajando. ¿Ya? Y finalmente, nuestro inciso C dice el instante en que su posición es 25 metros. Entonces aquí la posición que va a tener la partícula, es decir, el móvil, dice que es 25 metros. Dice el instante, dice, ¿no? Entonces tiempo tenemos que calcular. Y además, como es un MRU, porque la velocidad es constante, entonces la velocidad vale 5 metros por segundo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahora, al cabo de 25 metros, dice, ¿no? Entonces, nuestro delta X va a ser igual a B por T, o si quieren, esto era X menos X sub 0 es igual a B por T. Entonces, hacemos el reemplazo correspondiente. Entonces, nuestro X para nosotros vale 25. Como está iniciando no en una posición inicial, en 0, entonces menos 0 es igual a velocidad, que sería 5, por el tiempo que estamos intentando averiguar, ¿no? 5t. Entonces, esto resulta de ser bastante simple, ¿no? Entonces, esto sería 25 sobre 5. Entonces, nuestro t valdría 5 segundos. ¿Ya? Entonces, observen que este ejercicio ha sido bastante simple, pero nos ha servido en el sentido de utilizar correctamente la primera fórmula. Ahora, obviamente, vamos a hacer en el siguiente ejercicio, vamos a hacer con el MRUA, ¿ya? Ya, a ver, por ejemplo, en este caso, es un ejemplo bastante sencillo, pero que nos va a permitir avisorar algunas cosas, ¿no? Y obviamente vamos a hacer ejercicios un tanto más complicados, ¿ya? A ver, por ejemplo, acá dice, como siempre lo vamos mencionando, hay que hacer una buena lectura, hay que hacer un bosquejo, hay que escribir datos y hay que aplicar las fórmulas que corresponden, ¿no? Aquí dice, un móvil viaja sobre el horizonte y este reduce su velocidad, dice, ¿no? Entonces es un movimiento rectilíneo, obviamente, ¿no? Reduce su velocidad a razón de 2 metros por segundo, es decir, aquí hay una aceleración negativa porque está reduciendo la velocidad. Dice, si en una posición inicial de 4 metros tiene una rapidez o tenía una rapidez de 8 metros por segundo, luego ¿en qué posición estará cuando el móvil se detiene? ¿No? Bastante, no diremos sencillo, pero bastante comprensible, ¿no? Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es, como les decía, siempre, en general, casi siempre hay que hacer un bosquejo del problema. Entonces, ¿para qué nos va a servir el bosquejo del problema? Para identificar algunos datos que en nuestra imaginación corresponden, ¿no? Entonces, fíjense, nos vamos a dibujar sobre ese horizonte que dice, entonces acá nos podemos dibujar. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Siempre digamos la referencia y ahí está, ya, más o menos, ¿no? Entonces aquí tomamos una posición referencial que es 0, ¿no? 0 movimientos rectilíneos, en este caso. Entonces dice que hay una posición inicial, ¿no? Viaja sobre el horizonte, dice un móvil, y reduce su velocidad a razón, dice, ¿no? Entonces, acá habla además de una posición inicial, entonces vamos a colocarle aquí una posición inicial que va a ser un x sub 0, ¿no? Posición inicial, digamos, de un móvil, así lo vamos a dibujar, que está yendo, y resulta que nos están consultando en qué posición, digamos, x final o x, nomás en este caso, el móvil se va a detener, ¿no? Digamos, aquí está ya yendo con una velocidad, ¿no? Y aquí se ha detenido. Reduce su velocidad, es decir, hay una aceleración, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, dice, si en una posición de 4 metros, es decir, este vale 4 metros, entonces tiene una rapidez de 8 metros, dice, ¿no? Entonces la velocidad en esta parte inicial, le ponemos, es 8 metros por segundo, ¿no? Entonces,
Aquí, por ejemplo, va a haber una velocidad final, pero claramente dice luego en qué posición estará cuando el móvil se detiene, dice. Es decir, cuando se detenga, aquí va a tener una velocidad final 0, obviamente, ¿no? Y de por medio hay una aceleración, ¿no? Que en este caso nuestra aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esa es nuestra aceleración. Y obviamente esta la vamos a tomar como negativo cuando hagamos el reemplazo correspondiente, ¿no? Bueno, o si no, acá mismo le podemos colocar su aceleración es menos 2, ¿no? Entonces, como que hay un desplazamiento, ¿no? Hay un desplazamiento al cual le denominamos delta x, ¿no? Aquí también nos recordamos que el delta x es igual a x final menos x inicial, ¿no? Por una parte. Más o menos una vez comprendido esta situación, colocando estos datos, entonces decimos, los datos del problema son los siguientes, ¿no? En principio, como se puede observar, tenemos una velocidad inicial, que es 8 metros por segundo, ¿no? Acá está. En la posición x sub 0 igual a 4, ¿no? Tenemos por una parte eso. Luego tenemos una aceleración al cual le hemos dicho que le vamos a llamar, que le vamos a colocar un signo negativo porque está deteniéndose. Entonces 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Luego en este caso tenemos una velocidad final que cuando se ha detenido ya vale 0. Y luego dice en qué posición, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos averiguar es en qué posición. Entonces en qué posición se detiene, ¿no? Tomando en cuenta esta aceleración negativa. Entonces, lo que tenemos es los datos, ¿no? Aquí cabe recordar esto, ¿no? Ahora podemos recordar las fórmulas. Entonces, las fórmulas decían así, ¿no? X es igual, una de las primeras fórmulas que tenemos es la siguiente, ¿no? Es, bueno, a ver, aquí x sub 0 más b sub 0 por t más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Es una de las formulitas que tenemos, ¿no? Luego tenemos otra fórmula que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Y la última es la velocidad final. Bueno, a esta le podemos colocar velocidad final para que se entienda. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración. Y aquí por delta x le vamos a colocar. Esta fórmula es la que hemos manejado también. Ahora si ustedes lo reemplazan aquí por este, da lo mismo, ¿no? Entonces esas fórmulas tenemos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué es un movimiento uniformemente acelerado en este caso, no? Entonces si observamos bien de estas tres fórmulas, entonces, la que se adecua, bueno, a este, por ejemplo, le podríamos cambiar para observar simplemente. Este es x menos x sub 0, ¿no? Ese es el delta x, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el x sub 0, el b sub 0, y tenemos la aceleración y el tiempo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, con esta fórmula vamos a averiguar el tiempo, ¿no? Pero lo que nos está pidiendo es la posición, ¿no? Entonces, en esta parte, el tiempo no tenemos, ¿no? No tenemos el tiempo. No vamos a poder utilizar, obviamente, esta, ¿no? En esta lo propio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos velocidad inicial, no tenemos el tiempo también, ¿no? Entonces, no nos sirve este. En todo caso, esta sería la fórmula a usar, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. La formulita que vamos a usar es esa, ¿no? Aquí lo vamos a anotar. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x sub 0, ¿no? Esa es nuestra formulita, ¿no? Cuando el x sub 0 vale 0, por si acaso simplemente para aclaración, cuando esta parte, digamos, de un punto inicial donde no hay una posición inicial, como en este caso, entonces esto como vale 0, pues esta formulita se traduce en esto simplemente, ¿no? Pero en este caso, como hay una posición inicial, entonces la copiamos como tal. Entonces esta es nuestra formulita, obviamente, ¿no? Entonces, habiendo, digamos, comprendido el bosquejo y los datos y teniendo en cuenta este modelo que tenemos para resolver el problema, entonces reemplazamos, ¿no? La velocidad final vale 0. La velocidad inicial en este caso es 8 al cuadrado.
Siempre que se hace una unidad, el sistema de unidades de medida en un solo sistema, entonces no vamos a tener dificultades en no colocar esas unidades, ¿no? Entonces luego aquí 2 veces la aceleración, pero la aceleración vale menos 2. Y luego aquí tengo x, que es lo que estamos averiguando, menos x sub 0, que sería menos 4, ¿no? Entonces de acá tenemos que esto es igual a 64 menos 4 por x menos 4. Entonces de acá tenemos que 0 es igual a 64 menos 4x menos por menos más 16, ¿no? Hacemos un despeje, entonces 4x es igual a 64 más 16, en este caso sería 80, ¿no? 80. Y de ahí que tenemos que el x vale 20, ¿no? Como estamos en el sistema internacional, entonces esto es 20 metros. Entonces nuestra respuesta será esta, ¿no? Ahora, normalmente en este tema de física hay que colocar una respuesta, ¿ya? Entonces allá dice, ¿en qué posición estará cuando el móvil se detiene? Entonces, diremos así, ¿no? Cuando se detiene, estará A, entonces podemos colocar x igual 20 metros, ¿no? Y entonces esta es nuestra respuesta, ya para mayor precisión, si el caso aconseja. Bueno, fíjense en este problema que es un tanto más elaborado, por decir, ¿no? Entonces, para resolver este tipo de problemas, nosotros lo que tenemos que adoptar es una metodología, la cual estamos practicando, pero no la hemos especificado. Cuando se resuelve un problema, hay un método. En realidad, claro, hay varios métodos, pero uno de los métodos que es más accesible y que sea más certero, por decir, es el siguiente. Fíjense, cuando tienes un problema de planteamiento, en este caso, lo que primero hay que hacer es una buena lectura. Y esta buena lectura corresponde a que tienes que leer con comas y con puntos. Y tienes que detenerte en los lugares que no se entiende. Entonces hay que marcar y hay que subrayar, si es posible, el problema cuando se hace esta lectura. Una vez que haces la lectura, es muy posible que identifiques datos, pero antes de identificar datos, particularmente en este tema de la física, lo que hay que hacer es un bosquejo del problema, un dibujo. Y ese dibujo nos va a permitir detectar y establecer algunas condicionantes o algunos datos que pueden olvidársenos en el tratamiento de este problema. Una vez que tenemos el bosquejo, vamos a anotar los datos. Y en los datos incluye los datos que nos han dado y los datos que nos faltan para poder resolver el problema. Entonces, una vez que tenemos los datos, tenemos que hacer un plan cómo solucionar esto. Y en este plan puede ser por trozos. Bueno, acá en los datos está por si acaso las fórmulas también, ¿no? Aquí estarían las fórmulas que tenemos en el tema. Y el plan que podemos hacer es un plan general, cómo resolver por trozos o de manera general, ¿no? Una vez que hacemos el plan, entonces lo ejecutamos, ya sea por trozos o en sí, digamos, el planteamiento del problema. Una vez que tenemos la ejecución, entonces obviamente vamos a llegar a una solución, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es dar respuesta al problema, ¿no? Y una vez que damos respuesta al problema, tenemos que hacer finalmente una verificación. Ahora, en el caso de la verificación, no es que no sea posible siempre, pero es que podríamos darnos algunos pequeños datos y reemplazar las fórmulas de manera que nosotros no hayamos cometido errores. Más o menos este sería el esquema de esa metodología que adoptamos, ¿ya? De esa metodología, de ese método, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a practicar ahora. Ya, digamos, tenemos este problema. Ahora lo que vamos a hacer es abordar el problema. Como les decía, primero lo que vamos a hacer es hacer una buena lectura. Entonces, fíjense, dice aquí, un móvil parte del reposo, dice. Entonces aquí tenemos que identificar, por ejemplo, esta palabra ya, ¿no? Reposo. Entonces, cuando es el reposo, quiere decir que está partiendo de una posición inicial 0, digamos, ¿no? Además, su velocidad va a ser 0, obviamente.
Y aquí dice, acelera, dice. Entonces aquí ya hay un cambio de velocidad, ¿no? Entonces ese tipo de palabras hay que identificar. Uniformemente hasta alcanzar una velocidad de 45 kilómetros. ¿En qué tiempo? En 8 segundos, ¿no? Nuestra imaginación ya tiene que marcar eso. Aquí hay algo importante, fíjense. Luego viaja, dice, a esa velocidad durante un cierto tiempo. Entonces aquí está ocurriendo una situación en este fenómeno, ¿no? En primer lugar, cuando dice un móvil parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad de 45 kilómetros en 8 segundos, es una parte. En ese caso de la línea roja, por ejemplo, como ya hay una aceleración, es un MRUA, ¿no es cierto? Es un MRUA, entonces ya identificamos en esa parte, en esa lectura. Aquí, por ejemplo, ya dentro de este temario ya hay un trozo, digamos, ¿no? Una parte que resolver. Luego tenemos, dice, luego viaja, dice, refiriéndose al móvil, a esa velocidad durante un cierto tiempo, dice. Entonces, cuando dice viaja a una velocidad durante ese tiempo, ¿qué sí que esta velocidad se ha mantenido constante? Entonces, bueno, acá dice finalmente el móvil va frenando, que es diferente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, luego viaja, dice, a esa velocidad durante un cierto tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un tiempo que no nos han dado y viaja durante ese tiempo a esa velocidad, que sí que aquí la velocidad es constante. Y en el caso de la línea verde, bueno, aquí lo podemos colocar, obviamente es un MRU, ¿no? Y la última parte dice, finalmente el móvil va frenando, dice, ¿no? Acá, el móvil va frenando y se detiene al cabo de 3 segundos. Entonces, nuevamente, este es otro tramo, ¿no? El móvil va frenando y se detiene al cabo de 30 segundos. Entonces, en el caso de la línea azul sería un MRUA, ¿no? Entonces, observen que aquí al hacer la lectura con comas y con puntos, ya hemos detectado 3 partes en el problema. Porque si hacemos una lectura general no lo vamos a entender, ¿no? Ahora aquí hay un condicionante, fíjense, si el móvil en total recorrió, dice que es otra situación, entonces esto podemos leerlo así, si recorrió, dice, ¿no? 800 metros, dice, ¿no? En total, dice, ¿no? O sea, desde la parte inicial hasta la parte final, ha recorrido 800 metros. Luego, ¿en qué tiempo hizo el tramo completo? Es decir, todo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos tramo completo y lo que tenemos que investigar es el tiempo, ¿no? El tiempo total, si quiere, cuando ha recorrido estos 800 metros. Una vez que tenemos esa situación, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, como les decía, de hacer la buena lectura, tenemos que hacer un bosquejo del problema. Entonces, efectuamos el bosquejo del problema, identificando esos trozos, ¿no? La cual hemos estudiado. Entonces, a ver, vamos a hacer de esta manera, ¿ya? Entonces, mejor con otro color. Acá tenemos, fíjense, desde acá, digamos así. Ahí va a ser más o menos un tramo. Y ya, entonces, digamos, es más o menos ese el recorrido. Entonces, obviamente aquí tiene que haber un punto de referencia que es el 0, ¿no? Pero ese 0 va a estar ahí, digamos, en esa línea. Lo que vamos a identificar nosotros va a ser con letras, ya, digamos, desde aquí, va a partir de A y acelera uniformemente, dicen, ¿no? Digamos, aquí, a ver, tiene que ir 3 tramos, ¿no? 1, 2, 3, entonces 4 letras vamos a usar. Entonces, más o menos aquí, este es B, este es C y este es D, ¿no? Entonces, esta es nuestra línea de referencia, ¿no? Digamos, en ese sentido va. Entonces, nuestro móvil ha partido de acá, ¿no? Ese móvil se está moviendo, ¿no? Entonces, el móvil aquí seguía, ¿no es cierto?, el móvil, y aquí también lo propio, ¿no? En esos 3 tramos, ¿ya? Y aquí el móvil, aquí lo dibujaremos así, aquí el móvil ya está detenido, ¿no? O sea, no se está moviendo, digamos, porque eso dice, ¿no? Realmente va frenando y se detiene, dice.
Entonces, en la lectura hemos identificado que este es un MRUA, empieza a moverse, ¿no es cierto? En un MRUA hasta llegar a un B. Ahorita vamos a anotar datos. Luego dice viaja a esa velocidad, entonces este sería MRU. Y finalmente dice frena, dice, y se detiene, dice. Entonces aquí hay un cambio de velocidad, entonces MRUA también es este, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y este es movimiento rectilíneo uniforme solamente. Ahora en esta parte, aquí hay una velocidad inicial, ¿no? Una velocidad inicial que dice, por ejemplo, dice parte del reposo, entonces este vale 0, obviamente, ¿no? Ese vale 0. Entonces, dice, parte del reposo, dice, y en 8 segundos, dice, ¿no? Dice, alcanzar una velocidad de 45 kilómetros, es decir, en esta parte, en la velocidad B, es 45. Bueno, esto lo vamos a cambiar ahorita, ya 45 kilómetros por hora. Y este es el MRU, ¿no? Entonces, en esa parte ha alcanzado, pero en un tiempo de 8 segundos. Entonces, aquí hay un tiempo, bueno, fíjense cómo son distintas tramos, entonces a este le vamos a llamar T1. Entonces, esto es en 8 segundos, ¿no? Como dice allá. 8 segundos. Luego dice, viaja, dice, bueno, aquí lo estamos dividiendo del tramo B al tramo C, con una velocidad, viaja a esa velocidad durante un cierto tiempo. Entonces aquí hay un tiempo que no nos han dado, y la velocidad aquí es constante, es decir, durante ese tiempo. Entonces aquí la velocidad en C también va a ser 45 kilómetros por hora, ¿no? Esta parte del MRUA. Entonces, a esa velocidad hay un tiempo. Acá no nos falta distancias, fíjense. De aquí a aquí le vamos a llamar una distancia X1 recorrida. De acá a acá le vamos a llamar una distancia X2 recorrida. Y de acá a acá le vamos a llamar una distancia X3 recorrida hasta que se detiene. Entonces, ahora estamos identificando esta parte, ¿no? Tenemos una velocidad inicial, tenemos una velocidad final, tenemos un tiempo, tenemos un X1, y nos falta una aceleración, ¿no? Acá hay una aceleración. A ver, le colocaremos con otro color. Entonces, aquí le vamos a identificar que hay una aceleración, porque es un MRU. Y aquí la aceleración va a ser 0, ¿no? La aceleración 2 va a ser 0, ¿no? Y aquí tenemos una aceleración 3, ¿no? Bueno, acá sí tenemos 3 aceleraciones, ¿no? Entonces, en esta, luego vamos a analizar, ¿no? Tenemos, fíjense, tiempo, distancia, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Aquí tengo distancia, tiempo, velocidad constante. Y esta aceleración va a ser 0, ¿no? Luego tenemos aquí, bueno, en esta parte tenemos analizado, tenemos un tiempo 3. Y ese tiempo 3 es, ¿dónde está? Acá, 30 segundos. 30 segundos, ¿no? Tenemos una aceleración, tenemos una velocidad C, y aquí sería una velocidad final, pero esa velocidad final sería 0, porque se detiene, dice, ¿no? Va frenando. Esta aceleración 3 nos tiene que dar negativo, porque va frenando. Entonces, analicemos. Tenemos distancia, tenemos tiempo, tenemos velocidad inicial, velocidad final, y ¿qué más? Esta distancia, ¿no es cierto? Entonces tenemos los datos suficientes. Entonces, ahora aquí dice que has recorrido en total 800 metros. Entonces de aquí a aquí son 800 metros, ¿no? Entonces eso le pongamos. De ahí a ahí has recorrido 800 metros, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahora, cuando me dice en qué tiempo hizo el tramo completo, entonces tendría que ser este tiempo más este tiempo más este tiempo. En otras palabras, para que yo responda a esta pregunta, debería de encontrar simplemente el tiempo 2, ¿no?
Entonces, a ver, vamos a abordar de esa manera. Entonces decimos solución. Bueno, antes de la solución, bueno, solución, pero lo que quería marcar es esto, ¿no? Entonces, x1 más x2 más x3, como fórmula, me debería de dar 800 metros. 800 le colocaremos. Y el tiempo total, así le colocaremos, tiempo total va a ser igual a tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3. El tiempo total en que vas a coser. Entonces lo que necesitas averiguar quién es tiempo 2 para poder desplazar. Y claro, aquí fíjense, este tiempo total va a ser igual al tiempo 1, pero el tiempo 1 es 8 más 2 más el tiempo 3, pero el tiempo 3 es 30. Entonces el tiempo total en este caso es T2 más 38, ¿no? Entonces por una parte tenemos esto y por otra parte tenemos esto. Son como datos del problema, ¿no? Son como datos del problema. Entonces ya hemos hecho un análisis exhaustivo, diríamos, del problema. Entonces ahora lo que vamos a resolver es por tramos. Entonces diremos tramo de A a B. De A a B. Ese tramo vamos a resolver. ¿Ya? Entonces en el tramo AB vamos a copiar sus datos. En el tramo AB, esto es aparte, obviamente, ¿no? Entonces esto es aparte. En el tramo AB tenemos acá, velocidad inicial vale 0. La velocidad final, bueno, esta velocidad final lo vamos a cambiar. A ver, entonces tengo, vamos a hacer una conversión. Esta es la velocidad B. 45 kilómetros por hora. ¿No? Entonces hacemos una conversión. Entonces esto multiplicamos por una hora tiene 3600 segundos. Por un kilómetro tiene 1000 metros. ¿No? 1000 metros. Entonces este con este se anula, este con este. Ahora aquí un 0, un 0, un 0 y un 0, ¿no? Entonces 45 por 10, pues me da 450, ¿no? Metros me va a dar, ¿no? Ahorita vamos a anotar. Y este es segundos. Entonces luego tengo 36. Entonces esto es metros sobre segundo. Ahorita lo anotamos. Entonces sacamos mitades. O terceras, digamos, terceras de 4, 1, terceras de 15, 5, y este me da 0, ¿no? Terceras, 1, terceras de 15, 5, 0. Terceras de 3, 1, 12, ¿no? Seguimos sacando terceras, terceras 5, 0, terceras de 12, terceras de 12 es 4, ¿no? Y de este mitades es 25. Y de este es 2, entonces 25 medios, ¿no? Entonces 25 medios metros por segundo es esta velocidad, ¿ya? Entonces esa velocidad B, acá le anotaremos. Entonces en el sistema internacional es 25 medios metros por segundo, ¿no? Y este también lo propio, ¿no? Porque la velocidad del constante 25 medios metros por segundo, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a borrar por... Bueno, ahí a ver momentáneamente que esté. Esa es la velocidad B, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestra velocidad B, que estamos identificando en esta parte, es 25 medios metros por segundo. Esa es la velocidad final, ¿no? En este tramo. Ahora tenemos la aceleración a sub 1, que no tenemos, obviamente. Luego tenemos el tiempo, el t sub 1, que vale 8 segundos, así vamos a colocar. Y luego tenemos una distancia, x1, ¿no? Que no tenemos, ¿ya? Entonces, una vez identificado eso,
vamos a aplicar alguna formulita. Y como es un M de UA, entonces vamos a aplicar, a ver, la siguiente fórmula, ¿ya? Entonces las siguientes fórmulas tenemos x es igual a x sub 0 más b sub 0t más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Una de nuestras formulitas es esa, ¿no? Hay otras dos más, obviamente, pero en este caso, fíjense, se va a situar en esta, ¿no? Posiblemente, ¿no? Posiblemente, porque fíjense aquí se está abriendo una distancia y como parte del reposo este x0 vale 0, ¿no? Entonces ya no la consideraríamos. Y la velocidad inicial vale 0. Tenemos el tiempo y podemos aplicar encontrar, digamos, esta aceleración. Pero veamos, ¿ya? Entonces, en nuestro caso va a ser así. Nuestra formulita va a ser así. Bueno, acá la entonces. x1, que es la distancia, es igual, ¿no? A b sub 0, que en este caso sería, por el tiempo 1 sería, ¿no? Más un medio de la aceleración 1 en este caso, porque es nuestra aceleración, por el t sub 1 al cuadrado sería, ¿no? Entonces, más o menos, esa es nuestra fórmula para nuestros datos de acuerdo a esas notaciones, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer reemplazos. x1 es igual a b sub 0, en este caso vale 0 esto, y entonces va a ser un medio de la aceleración 1 que no tenemos por el tiempo, que en este caso va a ser 8 al cuadrado, ¿no? 8 al cuadrado. Entonces aquí sacamos que el x1 es igual. Entonces 8 al cuadrado eso es 64 dividido entre 2, eso es 32. Entonces esto es 32 a sub 1. Entonces digamos como que tenemos una relación, ¿ya? Ahora vamos a aplicar alguna otra formulita para este mismo caso. Y en ese sentido vamos a aplicar esta formulita, ¿ya? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es otra fórmula. Tenemos velocidad final, inicial, la aceleración y el tiempo, ¿no? En nuestro caso va a ser esto, A1 y T1. Entonces reemplazamos en esa, ¿ya? Además, pues tendríamos que la velocidad final, en este caso es B sub B es igual a la velocidad inicial más la aceleración, que es A1, por el tiempo, que es T1, ¿no? Entonces, esta velocidad B ya lo tenemos, entonces esto es 25 medios. Ya está en el sistema internacional, y el B sub 0 es 0, obviamente. Entonces tengo la aceleración 1 por el tiempo, que en este caso vale 8, ¿no? Y de aquí tenemos, esto es, así le ponemos, A sub 1 por 8. Entonces de aquí que A1, la aceleración 1 va a ser igual. Este 8 pasa a multiplicar, ¿no? 2 por 8, 16. Entonces va a ser 25 sobre 16. Entonces, esta aceleración es metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que tenemos en esa parte. Ahora fíjense que aquí podemos reemplazar esta aceleración. Así, entonces tenemos que, bueno, es x1, ¿no? x1 va a valer 32 por la aceleración 1, pero eso es 25 sobre 16, ¿no? Y esto va a ser igual. 32 entre 16 es 2. 2 por 25, 50. Entonces nuestro x1 vale 50 metros. Entonces aquí hemos obtenido dos datos. Dos datos que son los siguientes. Vamos a subrayar. Este, que hemos hallado ya la aceleración 1, puede servirnos en algún momento. Y esta distancia, que es el x1, ¿no? Ese es en el caso del tramo AB. Ahora vamos a hacer el tramo BC. Entonces, a ver, nos vamos a trasladar allá. Ya en esta parte, bueno, analizando el tramo BC, en esta parte, esta es la velocidad constante porque mantiene, fíjense, durante ese tiempo, ¿no? Aquí tenemos una velocidad, y le podemos aquí anotar, constante, ¿no? Y si es una velocidad constante, es un MRU, hemos dicho, ¿no? Entonces, en ese caso, ahora vamos a anotar sus datos. Bueno, aquí le hemos colocado directo.
en esta parte la velocidad inicial, entonces pueden colocar la velocidad inicial, v sub v. Bueno, en este caso la velocidad es una sola, ¿no? Es constante, es 25 medios, ¿no? Y la velocidad c, obviamente, es 25 medios también, ¿no? Es una velocidad constante, ¿no? Constante, porque es un MRU. Luego tenemos el tiempo 2 que no tenemos. Luego tenemos una aceleración, que en este caso vale 0. Y luego tenemos una distancia de cosida, ¿no? Un x2 que no tenemos. Entonces, en esta parte lo que podemos intentar es armar algunas relaciones que posteriormente nos permitan solucionar el problema. Entonces, en ese sentido, podemos tomar lo siguiente, ¿no? Entonces, de aquí, para un MRU, fíjense como estas distancias hasta aquí, digamos, asumimos que ha llegado aquí el móvil, pero al trasladarse ya tenemos las distancias de cosida. Es decir, este ya es posición final menos posición inicial, que es x2. Entonces ya no necesitamos tomar, digamos, una fórmula extensa en este caso, ¿no? Así, x sub 0 más b por t, ¿no? Ya no necesitamos eso. Es decir, esta parte ya no necesitamos. Entonces simplemente nuestra formulita es x igual a b por t. En nuestro caso va a ser así, ¿no? Este x2 va a ser igual a la velocidad, que en cualquiera en este caso, ¿no? Que es constante, por el tiempo, en este caso por t sub 2. Entonces, eso tenemos en el MRU. Entonces, fíjense, aquí la única que tengo es este, ¿no? Entonces, el x2 podría reemplazar, y entonces esto me va a dar 25 medios por t sub 2, o si no en su defecto, el t sub 2 valdría, este pasa a multiplicar y este pasa a dividir, entonces sería 2x2 dividido 25, ¿no? Como relaciones, digamos, ¿no? Ahí todavía no tenemos datos específicos, ¿no? Aquí está el x2, por ejemplo, ¿no? Aquí si encuentro t sub 2, entonces voy a poder reemplazar y hallar el x2, ¿no? Entonces, en el tramo B sí solamente puedo averiguar eso, ¿no? Porque no tengo estos dos datos. En cambio, en el tramo CD sería en este caso, CD, entonces nuevamente tengo un MRUA, ¿no? Aquí tengo un MRUA. Entonces, identifico datos. Fíjense, esta es la velocidad inicial. Entonces, esto es 25 medios, metros por segundo, la inicial, ¿no? Esta es velocidad inicial. Y luego tengo la velocidad final, en este caso vale 0, ¿no? Tengo una aceleración 3 que no tengo como dato, pero hemos dicho que tiene que salirnos negativo porque está frenando. Luego tengo un tiempo 3 que vale 30 segundos. Luego tengo una distancia recorrida que es x3, que no tengo tampoco. Y luego tengo, bueno, tengo aquí inicial, final, aceleración, tiempo y distancia, nada más, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es manejar nuestras formulitas para poder reemplazar, ¿no? Por ejemplo, una de las fórmulas que tenemos es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, ¿no? En este caso. Y vamos a practicar reemplazando datos y ver qué relación hallamos, ¿ya? En nuestro caso la velocidad final es esta y la velocidad 0 es esta, ¿no? Digamos C le podemos colocar. La aceleración es 3 y el tiempo es 3, ¿no? Entonces hacemos el reemplazo. Entonces acá anotaremos. Velocidad final es 0 igual, ¿no? Podemos anotarnos aquí, digamos, velocidad final es igual a velocidad inicial, que es C, más aceleración, que es A sub 3, por el tiempo, que es T sub 3, ¿no? Reemplazamos, ¿ya? 0 igual a B sub C, eso es 25 medios más aceleración 3 por T sub 3, que vale 30. Entonces de aquí puedo despejar la aceleración 3. Entonces este le está multiplicando por si acaso. Este se va a pasar al otro lado con un signo menos. Va a ser 25 medios. Y este 30 que le está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Por 30 en todo caso sería. Entonces de aquí tengo que la aceleración 3 entonces es igual a menos, ¿no?
quintas sería 5 y quintas de este sería 6. 6 por 2, 12. Entonces esto es metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y observen que en este caso, evidentemente, nos ha dado una aceleración negativa. Esa sería nuestra aceleración negativa, ¿ya? Ahora, podemos pensar en hallar este x3, entonces aplicar la formulita siguiente, ¿no? Entonces, como acá hemos aplicado, ¿no? Esta. Entonces va a ser, recordando la formulita, va a ser x igual a b sub 0t más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta es nuestra formulita, ¿no? Y si nosotros, bueno, acá mismo, a ver, este sería el x3, el b sub 0 sería este, ¿no? 25 medio, bueno, en este caso sería b sub c, y el tiempo sería t sub 3, ¿no? Este es aceleración 3, y este es el tiempo 3. Entonces, esa sería nuestra formulita. Y entonces, hacemos el reemplazo correspondiente. Entonces, este x3 va a ser igual. Velocidad inicial, 25 medios. Por t sub 3, que vale 30. Y esto me da, y bueno, esto es un medio por la aceleración 3, que en este caso vale menos 5 sobre 12. Y luego tengo t sub 3 al cuadrado, pero t sub 3 es 30, entonces dirá por 30 al cuadrado, ¿no? Entonces, hacemos las respectivas simplificaciones y entonces tendríamos, de acá podemos sacar mitades 1, mitades 15, ¿no? Este me va a dar menos, ¿no? Entonces x3 va a ser igual. Aquí 25 por 15 me da 375. Esta parte, ¿ya? Lo más por menos, menos. Entonces aquí vamos a hacerlo directo, ¿ya? Entonces aquí tengo, este es como si fuera 30 por 30. Entonces, a ver, esta partecita, ¿no? Está así más o menos. Un medio por 5 sobre 12 por 30 por 30, así está, ¿no? Entonces aquí decimos mitades 1, mitades 15, mitades 6, mitades 15, y tenemos aquí terceras 2, terceras 5, ¿no? Entonces aquí me da 5 por 5, 25 por 15 me da, 25 por 15 me da 375 medios, entonces me quedaría 375 medios. Y esto me da, este por este me da 750, entonces me daría 375 medios, ¿ya? 375 medios, mira. Entonces, esa es la distancia en metros para x3, ¿no? Entonces, este x3, bueno, aquí la anotaremos, entonces el x3 vale 375 medios metros, ¿no? Entonces, acá tenemos eso. Bueno, encerraremos bien en círculo para que podamos identificar luego, ¿no? ¿Qué tenemos? Fíjense, tenemos este, allá tenemos relaciones, este nos van a servir, y tenemos acá la aceleración 3, ¿no? Tenemos la aceleración 3, tenemos el x3, ¿no? ¿Qué más tenemos? El x3 de aquí ha salido y tenemos la aceleración 3, ¿no? Ahora lo que también hay que identificar en nuestro caso, los tiempos, ¿no? Entonces ahí se puede observar todos los datos, ¿no? Entonces vamos a marcarnos ahora aquí. Entonces ahí tenemos, fíjense, finalmente. Entonces aquí esta parte solamente voy a tomar. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que responder, bueno, no hemos colocado aquí nuestros datos. ¿Qué tenemos que responder? En nuestros datos, aquí este tiempo t sub 2 es nuestra intención hallar, ¿no? Como hemos colocado un momento. Y el tiempo total, que va a ser la suma, ¿no? De ese t sub 2 más 38. Entonces, esto. Y bueno, este es nuestro objetivo, pero aquí tenemos otro dato, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué no tengo? Allá no tengo x2. Entonces, ese x2 vamos a hallar. ¿Cómo vamos a hallar? De la siguiente manera. A este le llamaremos asterisco. Entonces decimos, de asterisco tenemos que
x1, pero nuestro x1 vale 50. Tenemos 50 más x2, pero x2 no tengo, más x3, pero x3 vale aquello. 375 medios vale. Y eso es igual, dice, a 800. ¿Ya? Entonces de aquí tenemos que el x2 es igual, ¿no? Haciendo un despeje, entonces va a ser 800 menos 50, ¿no? Le pasamos a restar, y menos 375 medios. Entonces el x2 vale, me da 562,5. Entonces este es el x2 encontrado, ¿no? Ese es el x2 encontrado. Ahora, ¿para qué me sirve este x2? Lo reemplazo allá, ¿no? Ahora acá decimos en doble asterisco, digamos. En doble asterisco, entonces tendríamos que t sub 2 es igual a 2 veces x2, 2 veces 562,5 dividido 25. Entonces este t sub 2 va a ser igual 25 y eso me da 45, ¿ya? Entonces esto es 45 segundos. 45 segundos. Ese es el tiempo. Entonces ya tenemos este tiempo. Entonces ahora, para encontrar el tiempo total, simplemente hacemos un reemplazo, ¿no? Así, diremos, así, tenemos que el tiempo total es igual. Bueno, allá estoy observando. Ese tiempo total va a ser t sub 2, que sería 45, más 38. Entonces de aquí tengo que el tiempo total que ha demorado ese móvil es 83 segundos, ¿no? 83 segundos. Y entonces esta es nuestra respuesta, ¿no? Esta es nuestra respuesta. Entonces, para precisar y aclarar en el tratamiento de nuestros problemas, decimos respuesta. Dice acá, ¿en qué tiempo hizo el tramo completo? Tramo completo en 83 segundos. Y esa sería nuestra respuesta final, ¿no? Esa sería nuestra respuesta final.